Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, nuevamente con ustedes, José Luis Martín del Campo, iniciando la segunda parte del tema persona tóxica. Y como ustedes recordarán, en el capítulo o la parte pasada, la parte 2, hablamos precisamente de lo peligroso eh, que es llamar a una persona, lo delicado y de alguna irresponsable de llamar a alguien persona tóxica sin antes saber sus antecedentes y el por qué es así. Esperemos o creo o pues sobreentiendo que entendimos que el término tóxico como tal es muy peligroso, es muy delicado porque es cruel, ¿sí? Llamar a una persona así en un núcleo familiar, en un núcleo escolar, en un núcleo de trabajo, ¿sí? En un núcleo social, ¿sí? Llamar a alguien así porque somos más y así conceptualizarlo, pues no nos da ningún derecho, porque esto se nos puede revertir y poder a quien ahora sí los que nos convertimos en personas tóxicas somos nosotros, ¿sí? Por no medir las consecuencias. Todo mundo tenemos características de o niveles de poder ser o llegar a ser una persona tóxica. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque simplemente la sociedad busca culpables. Buscas culpar, te quitas responsabilidades, ¿sí? Es el mejor lugar, ¿sí? Ser víctima, como comentábamos. Y precisamente es tratar de evitar llamar a una persona así porque automáticamente los demás nos convertimos en lo mismo. Ahora, ¿por qué no mejor en lugar de concebir como persona tóxica a alguien, por qué no hablamos que no sean personas tóxicas, sino más bien son dinámicas tóxicas las que aparecen? ¿Por qué son dinámicas tóxicas? Bueno, pues porque entramos en un juego donde, por ejemplo, pues si alguien está hablando de un tema, nosotros imponemos el nuestro para así cancelar o anular el suyo, ¿sí? Por ejemplo, si otra dinámica es que entramos, que por orgullo no le hablamos a alguien y seguimos el juego. Es una dinámica. Estamos molestos, simplemente no le vamos a hablar a la persona. ¿Por qué? Pues porque tenemos pues un orgullo que no está justificado. Otra dinámica que podemos tener es pues que existen personas sobreprotectoras y nosotros somos dependientes. Nos damos el lugar o queremos jugar ese rol de personas dependientes de estas personas sobreprotectoras. Esas son las dinámicas. ¿Por qué no cambiar en lugar de persona tóxica a dinámicas tóxicas? Finalmente sí tenemos que señalar que el término tóxico es un término con mucha fuerza, pero es muy carente de precisión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene una dirección, ¿sí? No tiene una dirección, simplemente se dice la palabra, ¿sí? Afectamos a la persona, pero tóxico de qué o en qué, ¿sí? Lo importante es saber las causas, los antecedentes para poder proteger a esa persona en lugar de lastimarla, ¿sí? ¿Y cómo nos protegemos nosotros si no protegemos a la persona a la que estamos lastimando? No podemos dejar ni poder cerrar los ojos de que hay personas, ¿sí? Que tienen estas características, ¿sí? Desafortunadamente existen y la única manera de ayudarlas es o vamos a iniciar con una manera de poder ayudar a estas personas. ¿Y cuál es esa manera? Pues
Vamos a evitar decirle que es una persona tóxica. Por mi parte, a partir de este momento, ¿sí? Voy a evitar el término tóxico en lo que transcurre el contenido del tema que estamos tratando. No va a haber más personas, el concepto de personas tóxicas, porque no hay que llamar así a las personas. Que tengamos una pizca de razonamiento, de que entendamos que es dañar a la persona. ¿Sí? Vamos a dejar de utilizarlo, ¿sí? Porque ahora nos vamos a referir como persona tóxica a personalidad negativa. ¿Sí? Vamos a llamar. ¿Por qué? Lo tóxico, si ustedes se dan cuenta de la palabra, perdón que lo vuelva a repetir, pero la palabra es difícil separarla. Cuando decimos tóxico es una combinación, es un veneno, ¿sí? Es una situación difícil de separar. Sin en cambio, el término persona negativa, existe personas positivas o sanas y personas negativas. Entonces es más fácil poder cambiar a las personas de negativas a personas de personas negativas a convertirlas o tratar de ayudarles, ¿sí? A ser una persona positiva, ¿sí? Estas personas, ¿cómo? O sea, la personalidad de las personas negativas, volviendo un poquito atrás, es precisamente, son personas que a veces no están conscientes de lo que hacen, ¿sí? Si una persona negativa, ¿sí? Lo hace porque tiene un antecedente, alguna educación, algún momento de su vida en la cual pues simplemente fue afectada, ¿sí? Fue dañada y por eso ahora es el comportamiento, ¿sí? No se le dio lo que requería, una educación, un cariño, desde su nacimiento posiblemente, y se empezó a formar una personalidad pues de esta índole. Como decíamos, vamos a evitar hacer, hablar o también fabricar personas negativas con nuestro comportamiento. Sabemos bien, vamos a dejar de ser persona negativa, ¿sí? Hablamos precisamente de que es un egocéntrico, un narcisista, posiblemente un mitómano, ¿sí? Alguien que crea conflictos, etcétera, que difama o que levanta calumnias. Estas son las personas negativas. Pues vamos a tratar nosotros de poder ayudarlas, ¿sí? De alguna manera, como personas, como seres humanos, a tratar de ayudar a esta persona que se comporta de esta manera. No sabemos que más bien el hecho de que esta persona se comporte de esta manera, ¿sí? Hay que entender que son mecanismos de defensa, ¿sí? Para evitarse el sufrimiento, para protegernos del dolor que sentimos por las circunstancias que se nos dieron en la vida, ¿sí? La clave es darnos cuenta de que nosotros también podemos ser personas negativas, ¿sí? Y hay que buscar otras formas de sanar esas heridas, ¿no? Nuestras heridas hay que buscar de otra manera, no el dañando. ¿De qué otra manera podemos evitar ser personas negativas? Pues bueno, primero que nada, evitar a las personas precisamente con esas personalidades negativas, con esas características negativas. Esas personas nos dañan, nos roban energía, nos bajan la autoestima, ¿sí? A su vez nosotros también nos convertimos precisamente en estas personas. Somos partícipes de dañar a los demás. Y nos comportamos
con esos comportamientos de víctimas, ¿sí? Con esos comportamientos de víctimas, de ser egoístas, de ser manipuladores, criticamos a los demás en sus sueños, en sus anhelos, ¿sí? En sus metas, ¿sí? Anulando, minimizando lo que las personas quieren ser. Y pues lo contrario sería precisamente ayudarles. Bien, nos anclamos en un orgullo que no nos permite precisamente poder apoyar a estas personas. No nos anclamos, y de ahí parte precisamente el hecho de que seamos también nosotros personas negativas. También existe que nosotros mismos pues nos convertimos en personas, como decía, negativos. Nosotros mismos no solo somos negativos con los demás, somos negativos con nosotros mismos, nos dañamos, ¿sí? Cometemos errores y nos flagelamos, nos autoflagelamos. No debemos de hacer esto. El hecho de pasar precisamente por una experiencia de errores, de torpezas, pues son precisamente oportunidades para podernos levantar y ser mejores. No es necesidad auto-infringirnos, ¿sí? Dolor, porque eso, en lugar de ayudar, nos va haciendo menos, nosotros mismos, ¿sí? Nos lastimamos y nuestra forma de ser baja, nuestra autoestima nos baja. ¿Qué debemos hacer? Ver precisamente estos errores y partir de cero para levantarnos nuevamente y poder seguir luchando. Hay que aceptarnos como somos. Hay que aceptar que somos, primero, que somos negativos para poder cambiar. Precisamente esta dosificación de sinceridad, ¿sí? Y un alto nivel de responsabilidad emocional es el primer paso para poder cambiar. Y así nosotros podemos descubrir otro tipo, ¿sí? de controlarnos, ¿sí? De intentar controlarnos. ¿Esto a qué se debe? Y lo decíamos hace un rato, a una falta de seguridad. A una falta de seguridad. Se debe a una falta de seguridad. ¿Por qué? Porque pues procede de una educación crítica, ¿sí? Y de un antecedente. De esta manera podemos abrir nosotros caminos positivos, otros puntos de vista positivos para ser mejores. Pues bien, yo aquí lo que les puedo comentar, lo que les puedo yo aconsejar es precisamente cómo, con 5 aspectos para evitar ser negativos, ¿sí? 5 aspectos para evitar ser negativos y que ojalá ustedes lo tomen en cuenta. El primer punto, ¿sí? El primer consejo que yo les puedo dar es practicar la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Pues, tan sencillo, el poder gestionar nuestros errores emocionales y la de los demás. Poner límites, rodearnos de gente positiva, eso es muy importante. Tenemos que ejercitar nuestro autocontrol, ser empáticos, sobre todo con los demás, buscarlos, pues tratar de relacionarnos de buena manera, ¿sí? Buscar amistades que nos cultiven, que nos enriquezcan, ¿sí? Buscar lo positivo en cada una de ellas. Ese sería el primero, ¿sí? Practicar la inteligencia emocional. El segundo consejo es evitar responsabilizar a los demás, ¿sí? Entender que somos nosotros, son nuestras emociones, que estas son internas.
no se trata de buscar culpables. No se trata de buscar culpables de nuestros malestares, ¿sí? Tenemos que entender que somos nosotros quienes somos los que sentimos esa situación negativa. Esa es la segunda. Evitar responsabilizar a los demás. La tercera, hacernos cargos de nuestros sentimientos. ¿Quiénes somos los que sentimos? Nosotros, ¿sí? No son ellos, no son los demás, somos nosotros, ¿sí? Sabemos que es muy pesado sentir nuestras emociones, es muy complicado. Y hay que cambiar tú me enfadas, o sea, tú me enfadas por él. Me enfado ante lo que has hecho o lo que ha sucedido. O sea, me enfado, el que me enfado soy yo, ¿sí? Nosotros somos los que sentimos rabia, ¿sí? Nosotros somos los que sentimos dolor, miedo, ¿sí? No, tenemos que aprender a quedarnos con ello. ¿Por qué? Porque así lo vamos conociendo y así podemos defendernos, vamos a ir aprendiendo a defendernos de esas situaciones adversas, ¿sí? Por último, cuarto, ¿sí? Canalizar nuestras emociones. Debemos de aprender a canalizar, a liberar la rabia, la tristeza, el miedo, y así podemos asimilar lo que sucede con facilidad. Debemos de comprender el mensaje que nos están dando estas emociones. Y ahora sí, quinto, elegir nuestra actitud. A fin de cuentas, los únicos, ¿sí? La última decisión, quien la va a tomar somos nosotros mismos. No podemos cambiar las circunstancias ni a las personas, pero sí la actitud. La actitud con la que enfrentamos la vida. Nosotros tenemos la última palabra para poder decidir. La quinta, como les decía, es elegir nuestra actitud ante la adversidad. Bien, en conclusión de este tema tan fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque sí es un poco fuerte debido a que, pues, como les comentaba en los dos temas pasados, lo tomamos como broma, como para molestar a alguien, como para catalogar a alguien, sin saber que pues es una persona individual indefensa, que a veces lo hace inconscientemente, ¿sí? Y sin saber nosotros que podemos dañar a esa persona. Es un mecanismo que se activa, y se activa para proteger nuestras heridas. Y la mejor forma de evitar que se ponga en marcha es a través precisamente de la responsabilidad emocional, ¿sí? El aprender que tenemos emociones, pero que también las podemos manejar. La vida no es tan sencilla, desafortunadamente. Cada uno de nosotros somos una historia. Y esta historia se vive en diversas circunstancias, que nos enseñan a defendernos a veces con sentimientos positivos y a veces con sentimientos negativos, ¿sí? La cuestión es usar estos mecanismos y convertir lo negativo en una verdadera oportunidad de crecer. Bien, pues con esto terminamos el tema de persona negativa. Vamos a evitar el otro concepto, lo cual ojalá lo tengan presente para que podamos ayudar a los demás y que así de esta manera también nos podamos ayudar nosotros. Vamos a evitar el término, vamos a ayudar a los demás y así nos ayudaremos a nosotros mismos. Muchísimas gracias nuevamente por aceptarme. Estoy con ustedes y nos vemos en el próximo capítulo, más bien en un próximo tema nuevo, sí, que con mucho gusto yo estaré aquí para podérselos platicar. Hasta pronto,
Cuídense mucho como siempre. Ah, por cierto, cuídense porque seguimos con el virus. Este no se irá fácilmente. Acabo de ver en las noticias que ya viene por lo menos una cuarta vacuna para las personas que tenemos ya más de 60 años, ¿sí? Yo creo que están iniciando en la Ciudad de México y yo creo que de ahí parte para todas las ciudades. Entonces, pues como se dan cuenta, pues las autoridades tratan de cuidarnos, pero también debemos de cuidarnos nosotros. Usen las medidas, usen cubrebocas, usen la sana distancia, lávense las manos, no está por demás y sigamos adelante. Cuidémonos, cuidemos a los demás, cuidemos a los que amamos. ¿Sí? Muchísimas gracias, hasta la próxima.